Seguimos con nuestra serie para conocer tu Biblia y ahora vamos a abordar el canon del Nuevo Testamento. Cómo se formó y en definitiva hay que anticipar que aquí no hay conflicto con los protestantes. Efectivamente son los 7 deuterocanónicos los que diferencian la Biblia protestante y la judía de la católica. La, formación del canon se llevó a cabo a lo largo del tiempo, hasta, se puede decir, mediados del siglo IV o finales del siglo IV. Empieza todo, podemos decir, o la primera mención sería segunda de Pedro 3:16. En este versículo, refiriéndose a las cartas de Pablo, dice, en ellas ciertamente algunas cuestiones difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tergiversan como hacen con las demás escrituras, con lo cual considera ya a las cartas de San Pablo como escritura. Históricamente viene la polémica a partir de un obispo de Asia llamado Marción, que luego fue, excomulgado por hereje porque decía cosas, bastante pintorescas, ¿no? Por ejemplo, que el Dios del Antiguo Testamento ya no valía y que había que desechar el Antiguo Testamento. Hizo una redacción de los evangelios, solo admitía el Evangelio de San Lucas y omitió toda referencia al Antiguo Testamento y cosas así. Y como siempre ha pasado en la Iglesia, los herejes, los contestatarios, los rebeldes, han estimulado para que se fije bien la doctrina. Y en este caso, la polémica con Marción sacó a la luz la canonicidad de los textos que se manejaban en aquella época. Claro, es que realmente no había ninguna prisa. ¿Por qué? Porque los católicos, los cristianos de toda la vida, nunca han sido sola escritura y por tanto pues no había esa urgencia. De todas formas, ya digo, a través de las polémicas con Marción, estamos hablando del año 130, 140. Después de Marción, pues Justino Mártir, también por la misma época, año 145, 163, habla de que las memorias de los apóstoles se leían los domingos. Eso puede referirse perfectamente a los evangelios. O también por esta época, el año 160 aproximadamente, en Adversus a Hereses, en contra los herejes, y San Ireneo de León pues habla de los 4 evangelios. Y se ha fechado a finales del siglo II el famoso canon de Muratori, que establece una lista de libros. También Eusebio de Cesarea, a principios del siglo IV, ya recoge bastantes de los libros que finalmente formarían el Nuevo Testamento, y el impulso sobre todo lo da el Papa Dámaso I, que a partir del año 383 o por ahí, pues cuando encarga la Vulgata, la redacción de la Vulgata, es decir, la traducción al latín de los libros de la Biblia a San Jerónimo, parece que ya fija cuáles van a ser los libros integrantes de la Biblia. Pero bueno, ya pues desde el siglo IV se puede decir que ya hay consenso y hay práctica unanimidad sobre los libros que forman la Biblia. Y esto pues se va a reflejar, como ya dijimos, en el Sínodo de Hipona y luego en el Concilio de Cartago. El Sínodo de Hipona del año 393 y el Concilio de Cartago del año 397. ¿Y qué pasó con los protestantes? Pues al final los aceptaron todos. Martín Lutero señalaba como antilegómenas, es decir, dudosos, pues Judas, Santiago, Hebreos y Apocalipsis. Con Apocalipsis siempre hubo polémica, siempre hubo alguien que no pensaba que fueran canónicos, igual que por ejemplo Hebreos, a lo mejor por la atribución dudosa en un caso a Juan y en otro a San Pablo. Bueno, no se sabe. Él propuso retirarlos del canon. Había, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, también estaba a favor de retirarlos del canon, pero al final pues los aceptó. Los protestantes, para justificar, porque claro, el principio de sola escritura no está en la escritura, para justificar la inclusión de los libros canónicos, aducen varias razones o varios criterios.
Primero, el provenir directa o indirectamente de los apóstoles o de alguno de sus discípulos más cercanos. El segundo, pues la aceptación universal o unanimidad en su consideración en todas las iglesias de la cristiandad como libros inspirados y palabra de Dios. El uso litúrgico también y la inerrancia, es decir, que no contengan error doctrinal. Pero claro, hay libros que cumplirían estos criterios y no están, por ejemplo, la Didache, que se atribuyó al apóstol Bernabé, pero que cumpliría los criterios. ¿Y por qué no se incluyeron el Pastor de Hermas, la carta de Oneto, las cartas de Clemente Romano o de Ignacio de Antioquía? Que a lo mejor cumplían casi todos o todos estos criterios. Y siempre nos quedará la famosa pregunta de Santiago Alarcón: ¿por qué tercera de Juan es palabra de Dios? Y no me voy sin decir una palabra sobre los evangelios apócrifos. Apócrifo significa oculto, es decir, apócrifo en el sentido de que fueron desechados por la Iglesia como escritos inspirados o como formando parte de la palabra de Dios. Estos apócrifos los hay, podemos clasificarlos en dos clases. Primero, hay apócrifos que fueron escritos para, digamos, completar sobre todo los años de la infancia de Jesús. Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, que fue compuesto para defender la virginidad perpetua de María, y allí aparecen, por ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana. O aparece el José ya viudo y anciano que acoge a la Virgen María. Muchos de estos evangelios ya eran conocidos y Orígenes, por ejemplo, alrededor del año 250, previene contra determinados escritos que pretenden contar la vida de Jesús y que no están inspirados por el Espíritu Santo, refiriéndose naturalmente a estos apócrifos. El caso es que no estaban tan ocultos porque han influido mucho en la poesía y en la iconografía popular, y también han influido, por ejemplo, los nombres de los reyes que aparecían en un apócrifo etíope. En su mayoría se pueden fechar a partir del siglo II y, bueno, no hay ninguna duda de que no formarían parte en ningún caso del canon bíblico. Lo mismo podemos decir de los evangelios gnósticos, que fueron descubiertos en fecha tan reciente como 1945 en un lugar llamado Nag Hammadi, a unos 100 kilómetros de Luxor, en el Alto Egipto. En una vasija de barro se encontraron varios escritos, algunos de ellos muy interesantes, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe, al que ya se hacía referencia en escritos antiguos, pero que fueron descubiertos en 1945. Son los llamados evangelios gnósticos, es decir, son evangelios compuestos bajo la influencia de la filosofía gnóstica. La filosofía gnóstica partía de que la verdadera gnosis, el verdadero conocimiento de Cristo es lo que te hacía santo y lo que te hacía ir al cielo. Pero eso solo recibían unos pocos, era una especie de cristianismo de élite que nada tiene que ver con las palabras de Jesús. Oirán muchas veces, sí, porque los evangelios apócrifos representan otros cristianismos que se habían desarrollado y que el papado romano monárquico aplastó definitivamente, pero que eran más libres y más sencillos y no dependían de la autoridad de la Iglesia. Mentira, sobre todo estos gnósticos, eran herejes, como ha habido herejes toda la vida, y ha habido herejes que han defendido doctrinas estúpidas y absurdas, muchas de ellas por influencia hindú. Alguno de ellos cuenta el nacimiento de Jesús como se cuenta el nacimiento de Vishnu. O que había que una de las figuras predominantes era la de María Magdalena, pero el machismo de la Iglesia suprimió todo esto y hizo, porque en uno de los evangelios tengo entendido que Jesús le da un beso en la boca a María Magdalena, y hasta los ateos como Antonio Piñero dicen que eso es un ósculo de transmisión de sabiduría, pero que no tiene nada que ver con ninguna relación que haya tenido Jesús y María Magdalena. Pero claro, como está de moda el feminismo, pues hay que alimentar todo esto.
si la pobre María Magdalena levantara la cabeza. Vive la Biblia.